es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. No pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Hola mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, buenas tardes, qué bueno poder reencontrarnos a través de este medio. Ya estamos más promediando los 35 o 36 días o más de cuarentena, ya perdimos la cuenta, creo que ya no sabemos ni qué día vivimos, algunos no saben si es lunes, si es sábado, si es miércoles, pero bueno, el Señor nos permite una vez más reunirnos a través de este medio. Les bendigo, les abrazo a la distancia y les extraño a cada uno. Les tengo presente a cada uno en oración. En familia oramos todos los días y estamos presentándoles a cada uno para que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, a los que están trabajando. Que el Señor en este tiempo también les lleve a un periodo de reflexión, de análisis, de retomar el camino, corregir algunas cosas que están mal. Y bueno, este es el tiempo que el Señor nos dio. ¿Qué les parece si entramos en la palabra del Señor? Vamos a hacer una breve oración para adentrarnos y mientras preparás allí tu Biblia, tu
tu dispositivo para leer las Escrituras, tu anotador, porque hay varios versículos que vas a tener que anotarlo. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por mi hermano que está allí del otro lado, atento, Señor, para oír tu palabra en este tiempo, un día más. Señor, que sea tu palabra, que no sea voz de hombre, Señor. Que sea tu palabra hablando a tus hijos, trayendo, Señor amado, Padre, produciendo el efecto que produce tu palabra, Señor. Sobre todas las cosas, trayendo arrepentimiento al corazón, trayendo un corazón contrito, humillado, Padre. También sanando las heridas del alma, también trayendo ánimo, también trayendo disciplina. Señor, todo lo que hace tu palabra, que es útil para corregir, redarguir, instruir en toda justicia, Señor. Y dame la gracia para poder impartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 24. Mateo 24, 3. Hace 2000 años, los seguidores del Señor Jesús le hicieron una pregunta, la cual agradecemos que a ese discípulo o a esos discípulos que le inquirieron al Señor y le hicieron esta pregunta. Dice, ¿cuál será la señal de tu venida? Mateo 24, 3. ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y el Señor responde en el versículo 6 de Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Hoy en día, cada vez tienen lugar más desastres en todo el mundo. En todo el planeta está sacudido por diferentes situaciones. Se suceden terremotos, epidemias, hambrunas, guerras, inundaciones, derrumbes económicos. A finales del año 2019, promediando diciembre, surgió un nuevo tipo de pandemia, el COVID-19, coronavirus, en Wuhan, en China. Y su velocidad de transmisión es alarmante, y lo estamos viviendo hoy en la intimidad del hogar. Todos guardados en casa, todos en cuarentena, confinados en casa, y si salimos con tapabocas y barbijos y con todos los elementos necesarios para el cuidado. En apenas unos meses aparecieron casos en todo el país, ahí en China, y se sumió inmediatamente el caos. Multitud de lugares, multitud de naciones, municipios, provincias, estados, aldeas, todos entrando en cuarentena. Y comenzaron las listas terribles y fatídicas de la lista de los muertos. Tantos muertos en España, tantos muertos en Italia y en diferentes partes del mundo. Para colmo, entre septiembre del año pasado, 2019, y enero de 2020, los incendios forestales en Australia, que pareciera como que ya nos olvidamos de eso, que fueron terribles, destruyendo más de 5.900 edificios y matando a millones de animales. En enero de 2020, dicho continente también se vio azotado por la mayor lluvia torrencial del siglo, la cual provocó inundaciones que mataron más animales de aguas dulces. Ese mismo mes, decenas de miles de personas se quedaron sin hogar a consecuencia de las inundaciones en Indonesia. También tuvieron lugar erupciones volcánicas en diferentes partes, en aquel lugar que le llaman el Anillo de Fuego. Simultáneamente los volcanes comenzaron a erupcionar desde el Krakatoa y todos aquellos tremendos volcanes.
La peor plaga de langostas en África, en 25 años nunca visto. También, como si fuese poco, en China, no hace muchas semanas, un terremoto de magnitud de 6.4 en Xinjiang, en China. La lista es interminable y terrorífica. Se han cumplido todas las profecías bíblicas a la venida del Señor. Aún en nuestra era, en el año 1948, presenciamos el milagro del renacimiento del Estado de Israel. Quienes piden a gritos la reconstrucción de su templo en Jerusalén. Y es lógico pensar, aún hasta el más descuidado de los creyentes, que el fin se acerca. El que alguna vez leyó las Escrituras se dará cuenta que algo está por pasar. Y Dios en su misericordia también nos ha estado hablando por estas señales profetizadas a lo largo de los siglos. Y en este último siglo se ha incrementado las señales. Pero aún así, el escepticismo en la gran mayoría de los hombres es asombroso. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 12. Busca allí en tu Biblia, por favor. Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Jesús les dijo a la gente: cuando ustedes miran hacia el oeste y ven una nube en el cielo, dicen, va a llover, y en verdad llueve. Y si ven que sopla viento desde el sur, dicen, va a hacer calor, y así pasa. ¿A quién tratan de engañar?, dice el Señor. A ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si el tiempo será bueno o malo. Pero miran lo que yo hago y no son capaces de entender que son las señales de Dios. Qué impresionante. La ocupación principal de aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, en la población, en el pueblo, era la agricultura. Ellos vivían de la agricultura y de la pesca. Y para la supervivencia, el agricultor dependía directamente del clima. Era preponderante ver el cielo, si iba a llover, si iba a haber granizo, etc. Necesitaba la debida cantidad de sol, el cultivo, y la debida cantidad de lluvia. Ni mucha ni poca. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. De eso dependía toda la economía del pueblo. Y aprendieron ellos de forma especial la técnica de interpretar las señales de la naturaleza. De hecho, si uno va a los campos, aquí de Argentina, donde hay tantos campos, y uno habla con un vaquiano, con alguien que es del campo, el hombre sabe perfectamente el clima. Sabe si va a llover, sabe si va a hacer calor, aunque el pronóstico diga lo contrario, él dice la justa. ¿Por qué? Porque conoce, porque observa el clima. Y Jesús predicaba acerca de un hecho que conmovería toda la tierra en aquel tiempo y que sería aún más importante que el año de cosecha, que era la venida del reino de Dios. El reino de Dios, como una tormenta o un día soleado, anunciaba su inminente llegada, su inminente aparición. Pero los oyentes de Jesús pensaban que eran bastante capaces para interpretar el clima, ver el cielo, pero no se dieron cuenta que el Señor, el Hijo de Dios, estaba en medio de ellos, trayendo señales y prodigios, y no lo vieron. Hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy tenemos en la palabra de Dios toda la revelación completa. No nos hace falta absolutamente ninguna revelación. Por eso no hace falta que venga algún super apóstol o profeta a traernos la gran revelación, porque ya la revelación está absolutamente, el canon se ha cerrado. Y ahí tenemos las Escrituras. Ahora, aún así, teniendo la revelación, para ellos le es oculto, porque cierran su corazón a las señales de los tiempos. El mensaje de hoy, amado, amada, le titulé Urgente, la alarma está sonando.
Y la verdad que es un mensaje recurrente, es un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y lo he compartido varias veces. Y entiendo yo que el Señor me motiva nuevamente a traer un llamado de alarma, porque muchos están como aquellas vírgenes. Dice las Escrituras allí en la palabra del Señor, en la parábola de Jesús, que las 10 vírgenes en su momento, tanto las prudentes como las insensatas, se durmieron. Era larga la espera, era largo el lapso de tiempo que no venía el esposo, y todas cabecearon y durmieron. Por eso este mensaje trata de traer un despertar. Despiértate, iglesia, despierta de tu letargo espiritual. Dejemos de pensar en nuestro propio ombligo, como digo insistentemente. Estamos a veces poniendo nuestra mira en las cosas de la tierra y no estamos viendo que el Señor pronto viene y que el Señor nos está demandando, como les compartí hace 7 días, que la cosecha está lista, que la cosecha está preparada, que debemos ir y compartir este evangelio, hablar de que Cristo vino a salvar al pecador, a limpiarlo de sus pecados, pero que también ahora vengo a traer un llamado urgente de alarma, porque ese Cristo vuelve, pero ya no vuelve como cordero, ya no vuelve como un niñito, sino que vuelve como un león, vuelve con ira y furia a traer juicio sobre la tierra. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque si la trompeta da un sonido que no se entiende, un sonido incierto, la trompeta en aquel tiempo se usaba comúnmente en la guerra. Como en algunos ejércitos utilizan las trompetas para despertar, la liana le llaman. Suena a la mañana la trompeta para que los soldados, los conscriptos, se levanten de su cama y ya empiecen a hacer ejercicio. Lo que seguramente hicieron el servicio militar o son de las fuerzas militares saben de esto. La trompeta es un instrumento de viento muy conocido y fue utilizado para varios propósitos en la guerra. Convocar a los soldados, animarlos en la marcha, convocarlos a la batalla, hacer sonar también un retiro y para indicarles lo que debían hacer en la batalla. En aquel tiempo, en el tiempo de las batallas de Israel, había, inclusive en las Escrituras había tipos de sonidos largos, sonidos cortos, sonidos repetidos, que cada uno tenía una clave, tenía un significado. Entonces, por lo tanto, empleaban una especie de lenguaje, una especie de código que tenía que ser claro. Ahora, si era inteligible para un ejército que no sabía qué quiso decir, como cuando alguien dice algo y no se expresa bien, entonces el que escucha no escucha bien o entiende otra cosa. Entonces es necesario dar un sonido claro, un mensaje claro. Un sonido incierto era aquel en que no se sabía qué hacer, no se sabía qué es lo que está indicando. Ahora, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 14, 8, si el sonido es incierto, ¿quién se preparará? Hoy, amados, hay un montón de trompetas sonando, un montón de trompetas con sonidos inciertos y la gente no sabe para dónde ir. No sabe si tiene que ir detrás de la prosperidad o detrás de los que echan fuera demonios o detrás de tal cosa o detrás de la otra. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos sonidos, hay mucho ruido, como cuando estás en una avenida o en una ciudad importante. Ahora ya no, ahora deben estar agradecidos los que viven en Buenos Aires, en la ciudad, por la falta de automóviles y camiones y micros que todo el día están haciendo ruido, con trompetas, con bocinas, con clapson, y ahora duermen en paz. Debe ser que están muy contentos por esta cuarentena. Entonces, esos sonidos ensordecedores que no sabemos qué significa. Ahora el apóstol selecciona una sola instancia de lo que fue indicado por la trompeta como un ilustrativo de lo que Dios quiere hablar y Él quiere
que entendamos lo que Él está hablando. Amado, amada, todos nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Todos nosotros estamos aprendiendo de Dios. Aquí no hay nadie que pueda decir yo ya sé todo, yo conozco a Dios, yo conozco la palabra, porque como dijo el pastor Armando Alducin, alguien que dice que conoce todo de Dios, entonces Dios dejó de ser Dios, porque Dios es infinitamente insondable, su mente es infinitamente grande. Por eso dice Deuteronomio 29:29 que lo revelado es para el hombre y sus hijos, y lo oculto es para Dios. Hay cosas que no están reveladas, que algún día, si Él quiere, allá en el cielo nos va a revelar. Pero hoy tenemos una revelación, tenemos la palabra de Dios y ahí tenemos que aprender. Yo no entiendo cómo gente usa la Biblia y usa otros libros anexos para entender la Biblia, cuando la palabra de Dios es una revelación. Bueno, nosotros ahora estamos aprendiendo la palabra. Estamos estudiando minuciosamente. Yo como pastor me paso la mayor parte del día escudriñando, viendo, revisando, investigando, para poder dar lo más certera posible la palabra del Señor. Entonces, como estamos en un periodo de aprendizaje, debemos también desaprender. ¿Por qué? Porque hemos aprendido cosas inciertas, enseñanzas inciertas, que debemos dejar de lado, que debemos sacar de nuestras vidas y comenzar a aprender. ¿Aprender qué? La palabra de Dios. Hoy es tiempo, amado, amada, de prestar atención al sonido de trompeta que anuncia la alarma. Cuenta un turista en Israel que no hay nada más aterrador que escuchar una sirena, una alarma en Israel, la cual te está indicando que tenés pocos minutos para buscar un refugio y esconderte. Dice este turista, recuerdo que la primera vez que escuché la alarma fue después del encendido de las velas del Shabbat. No sabíamos qué hacer, éramos ahí turistas y tampoco verificamos si el edificio en el que estábamos tenía algún tipo de refugio, hasta que alguien vino y nos rescató y nos llevó a un refugio seguro. En Israel hasta los niños están acostumbrados, de hecho hacen todo el tiempo simulacros, etcétera, y suena la alarma que está por las calles, unas enormes bocinas, y es terrible. El que no está acostumbrado a eso te paraliza de espanto. Una alarma sirve para despertar. ¿Cuántas veces antes teníamos los despertadores esos redondos que tenían las campanitas arriba? No sé si alguno recordará. Ahora son todos digitales, ¿no? Ahora se usan los celulares, pero vieron que los celulares tienen vida propia. Vos pones una hora y te despierta 3 horas después, o suena a la tarde. No sé, a veces no funciona bien el celular y te quedás dormido. ¿Por qué? Porque no sonó la alarma. O si no, suena antes de tiempo, suena 3 horas antes. Bueno, pasan esas cosas. Pero la alarma está para eso. ¿Para qué? Para despertar. La alarma sirve para avisar y la alarma también sirve para salvar vidas. El comandante Gustavo Weigel le preguntó al copiloto Luis Echeverry, ¿qué está pasando? 7 segundos después de que una alarma ensordecedora comenzó a sonar en la cabina del Boeing 737 de la empresa Lapa. Un bip, 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 que según 2 personas que escucharon la grabación de la caja negra del avión, porque el avión se estrelló en plena avenida y en Buenos Aires, en el aeroparque Jorge Newbery, causando 67 muertes. Dicen los que escucharon la caja negra que sonaba sin parar, pero el piloto le dijo, el copiloto le dice, está sonando la alarma, ¿está todo bien? Y él le dijo, sí, está todo bien, no pasa nada, es normal que pase eso. Y esas fueron las últimas palabras del piloto, y después vino el accidente. Por hacer caso omiso a una alarma, la irresponsabilidad de quien comandaba
una nave con tanta gente que murieron allí. Qué tremendo. Hoy el Señor nos quiere traer una alarma, un aviso urgente de alarma. Y no para que nos asustemos, nos pongamos paranoicos y nos pongamos a desesperarnos, sino al contrario, que nos refugiemos en Dios, que nos refugiemos en Él y que podamos escondernos en Cristo. Ya no en nuestras casas, sino escondernos en Cristo. Como hoy escuchábamos al pastor Julio Márquez, que él decía, a veces se tiene miedo más a un virus que a Dios. Están más protegidos, sus vidas están más protegidas para un virus que para el pecado. Y por eso el Señor nos dio las armaduras para proteger nuestras vidas. En la palabra de Dios, de todos los profetas del Antiguo Testamento, el profeta Amós, vayan buscando Amós, porque ese es el libro que vamos a leer, es uno de los que más habla claramente con referencia al tiempo final. La profecía que él pronuncia apunta directamente a nuestra generación. Ese libro de Amós, como si fuera sacado de los titulares de los noticieros de TV o de las portadas de los diarios más conocidos del país como El Clarín o La Nación. Ciertamente el mensaje de Amós es una doble profecía. No estaba tan solo dirigida al pueblo de Dios en sus tiempos, en aquellos días, sino que el mensaje de Amós también es para la iglesia de hoy. Y este mensaje es para la iglesia. Después al final tendrán unas palabras para aquellos que todavía no son iglesia. Vayan abriendo por favor Amós capítulo 3. Corría el año 750 a.C. y Amós describió a Dios como un león rugiente, listo para atacar. El rugido del león. Dice Amós capítulo 3, versículo 1, «Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Es decir, si gruñe en su cueva es porque atrapó un animal. 5. ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Es decir, si el ave queda atrapada es porque alguien puso la trampa. Versículo 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque, amado, déjame decirte que todo lo que está pasando, el Señor está detrás de todo esto, Aunque algunos le quieren atribuir a Satanás, Satanás es un siervo del Señor, hace lo que el Señor le permite. Es decir, este versículo 6, si la gente se alborota es porque sonó la alarma. Y si la gente se espanta es porque algo malo sucede. Y si algo malo sucede es porque Dios lo causó. Versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. Por eso Dios bendiga a los ministros. El profeta es el pastor también que está predicando y que habla palabra profética de Dios. Entonces que Dios guarde y Dios levante más hombres que sean profetas de Dios. Versículo 8. Que sería el versículo central del mensaje. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es decir, si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que hablar. Ayúdanos, Señor. Versículo 9.
proclamad a los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ellas y la violencia cometida en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá, escuchen, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor, dice el versículo 12, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Dice esta versión, un pastor que trate de rescatar una oveja de la boca del león recuperará solo 2 patas o un pedazo de oreja. Así también ustedes querrán escapar y llevarse todo, pero solo podrán llevarse las patas de una cama o un pedazo de alfombra de Damasco. Versículo 13. Oíd y testificad contra la casa de Jehová. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Repito, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. 15. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y la casa de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. El versículo 8, volviendo, dice, el león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? El profeta declara, Dios se ha levantado como un león rugiente, listo para atacar a su presa. Y cuando escucho la voz de este león rugir, tengo que advertir. Él dice, no puedo quedarme callado, Dios está hablando, no puedo guardar esto. Como cuando el león ruge, uno no puede más que temer. Así también cuando Jehová comunica su terrible mensaje, el profeta no puede sino profetizar lo que escucha. No os quejéis pues de mí, porque profetizo, pues yo debo obedecer a Dios. Amós fue un hombre, miren, quizás no tiene mucha prensa este profeta, pero fue un hombre tremendo de Dios. El nombre hebreo Amós significa carga o llevador de carga. Hoy a los mensajeros de Dios nos gusta ser escuchados, nos gusta ser respetados y amados. De ello nos gustaría que puedan oír este mensaje. A veces tengo una duda, porque somos un número X de congregantes y a veces en las transmisiones no aparecen todos, aparecen pocos. No sé, ¿será que no tienen tiempo para poder escuchar el mensaje? Bueno, eso fue un paréntesis que para lo de mi congregación. Pero muchas veces el mensaje de Dios es directo y molesta. El mensaje confrontador hace que el profeta pierda la simpatía de la gente y que comienzan a despreciarte. Ya no te tratan con tanto respeto, con tanto amor. Oh, mi pastor, oh, qué siervo. Oh, tampoco uno busca la alabanza de los hombres, porque eso no debemos buscar. Pero de ahí al desprecio, de ahí al que como que estoy harto de escucharte. El Señor está usando a un profeta molesto para muchos como Amós. ¿Para qué? Para despertar, para sacudir a Israel de su adormecimiento espiritual. ¿Y cuál era su mensaje? Dios estaba a punto de mandar juicio sobre su pueblo. Amado, sería realmente algo cruel saber que viene un peligro inminente y no avisar. Saber que una casa se está por derrumbar, alguien que sabe y ve que esa casa tiene rasgaduras o que sus cimientos no están muy bien hechos y que ve que se está inclinando cada vez más, y no advierte a los moradores de esa casa. ¿No sería cruel? ¿No sé, y esa casa cae y mata a todos los habitantes de esa casa? Qué terrible, ¿no? Callarse la boca, ser perros mudos, como también dice el profeta. Él profetiza. ¿Cuál es el contexto
de la época que él estaba profetizando, había prosperidad, había lujos, en realidad había un contraste muy grande entre gente que vivía en la opulencia, en el lujo, y otros vivían en la pobreza total. Amós predicó la urgencia de la justicia social y la amenaza de un inminente juicio divino de Dios. O sea, Dios estaba viendo totalmente la injusticia social. Algunos tenían muchísimo y otros no tenían absolutamente nada. La estructura del libro se divide en 9 partes, cada uno dominado por un mensaje negativo que contiene palabras de alerta, palabras de alarma, palabras de amenaza de oscuridad, hambre y destrucción. Por supuesto que el Señor jamás hace algo sin avisarle a sus voceros, a sus profetas, porque dice Amós 3:7, no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y déjame decirte, amado, amada, yo me declaro un siervo del Señor y yo recibo del Señor esta palabra, que el fin se acerca, que estamos a umbrales al comienzo del fin. Y nosotros necesitamos, como ministros, anunciar esto primero a nuestra iglesia, advertir, despertar de ese adormecimiento y esa siesta espiritual, porque el fin se acerca. Ahora, mientras Amós veía la nube de juicio aumentando, él fue obligado a hablar. Amós 3:6, cuando el cuerno del carnero toca la trompeta, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? El mensaje de Amós aquí es escalofriante. Dios había tocado una trompeta de advertencia a su pueblo, pero nadie se estaba alistando, nadie se alarmaba. Ahora mismo, pocos quieren escuchar un mensaje que tenga que ver con juicios de Dios. Poco quieren saber sobre la alarma y sobre la urgencia de los avisos de Dios. Nuestra nación está llena de temor. El mundo está lleno de temor. Se espera una crisis sin precedente, una gran tormenta, inundaciones, tremendas pandemias como el coronavirus que estamos viviendo ahora. La economía se va a ver cada vez más afectada. La gente está diciendo, ya no se puede vivir más. Bueno, siempre en un lugar se vive mejor que en otro, así parece, ¿no? Antes decían, vayamos a tal país, que allí vamos a ganar muchos dólares. O vayamos al otro país, porque ahí hay mucha seguridad, se puede dormir sin trabar la puerta. Hoy no se puede salir a ningún lado. Donde estás, donde quedaste, ahí quedaste atrapado. Pero el Señor habla cuando quiere, y su Espíritu nos dé fuerza para escuchar su palabra. Mientras es pronunciada esta palabra por sus siervos, nuestro Señor fielmente le dará poder a su pueblo para que soporte lo que venga. Amós dirige sus profecías primordialmente al pueblo de Dios, a la iglesia, para decirlo hoy al presente, a la iglesia comprometida. Cuando Amós profetiza, él se dirige a las naciones gentiles que rodeaban a Jerusalén. Seguramente que estos impíos caerían bajo la ira de Dios. Ellos estaban robándose las fronteras, como lo han hecho siempre, las fronteras de Israel, haciendo guerras contra ellos y matando a sus mujeres y a sus hijos. Mas ahora Amós dijo, Amós capítulo 3, este es nuestro texto central, versículo 1, escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel y Judá, contra toda la familia que rescaté de Egipto. El rugir del león era contra Israel mismo, no contra otros pueblos. El pueblo de Dios estaba a punto de ser castigado. ¿Por qué? Por algo tremendo. Y esto escuchen sobre toda la iglesia, ¿no? Pero sobre todo presten mucha atención los ministros de adoración, los de alabanza, porque ellos corrompieron la adoración pura al Señor. Amados, la adoración al Señor, la alabanza al Señor no es para rellenar un culto, no es para... Miren, recién hice un experimento interesante.
estaba publicando publicando una predicación, una reunión de casa de oración. Y en el momento de la alabanza había un montón de gente allí. Y cuando comienza el mensaje, literalmente el número se dividió a la mitad. El número quedó por la mitad. Porque a nadie le interesa escuchar a alguien hablando. Sí les gusta la música, la melodía. Bueno, la palabra del Señor habla de que la gente escucha como escucha al cantor, que tiene buena voz. Les encanta escuchar la musiquita, pero no recibirán su mensaje. Por eso, amado, ruego al Señor que te detengas y te quedes escuchando este mensaje. Aunque a veces a la carne no le gusta mucho, pero qué bueno que puedas tener dominio propio y decir, voy a escuchar la palabra de Dios. El pueblo de Dios está a punto de ser corrompido, de ser castigado por haberse corrompido su adoración pura al Señor. Amados, la adoración es algo importantísimo. La adoración tiene que ver con el sacerdocio, la adoración tiene que ver con una intimidad con Dios. Dice el versículo 2, de entre todas las familias de la tierra, escucha esto, solo con ustedes he tenido una relación íntima, tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Existe una ley divina que resuena a través de la palabra de Dios. Dice en otras palabras, mientras mayor sea la medida de gracia derramada sobre la persona o sobre un pueblo o sobre una iglesia, mayor será el juicio que caerá sobre esa persona, pueblo o iglesia cuando la gracia de Dios es despreciada. Si a un pueblo se le ha dado mucha verdad, ellos son más responsables. Si se le ha dado mucho conocimiento, mucha revelación, ellos son más responsables. Y si ellos corrompen esa verdad, el juicio de Dios será doble para ellos. Y apelo a la conciencia de muchos predicadores que, sabiendo esta palabra, siguen medrando con el Evangelio, siguen haciendo mercancía del Evangelio. La iniquidad comenzó a abundar en los tiempos de Amós. El nombre de Dios es burlado y hoy también pasa lo mismo, exactamente igual. Nuestras sociedades enloquecen por el placer y por el entretenimiento. Nos hemos postrado al ídolo Mamón, al Dios Mamón, al Dios del materialismo y del dinero y de la prosperidad. Y así perdimos paulatinamente, poquito a poco, en un desliz sin parada, en nuestro celo y compasión por Dios, en nuestro celo y compasión por su palabra, en nuestro celo y compasión por los perdidos. Hemos perdido pasión por las almas. Ahora, en los púlpitos no se expone el puro evangelio. En vez de eso, están entregados a un evangelio light, como dice el pastor Chuy, a un evangelio fácil de prosperidad, codicia y demás cosas. El Señor enviará esos dolores de partos que Él mismo profetizó. ¿Para qué? Para purificar a su iglesia con castigos severos, amados, como este mismo que estamos transitando. Esto, amados, que están pasando en estos días de la pandemia y el aislamiento social y estar encerrados, esto es un juicio de Dios también para la iglesia, es un llamado de atención para nosotros. El que hoy no se pone filoso en el Señor, si no se pone a los pies del Señor, si no dispone su vida para entregar su corazón al Señor y servirle enteramente, conociendo la palabra, yo creo que ya muchos caminos no les queda. El Señor ha permitido esta pandemia. En consecuencia, esto va a traer derrumbes financieros. Los que antes soñaban con tener grandes cosas, bueno, derrumbes financieros por todos lados, cambios rotundos en la vida cotidiana. Vienen cambios, lo que está por venir, amados, son cambios tremendos que vienen sobre el mundo. Cambios drásticos del tiempo, ni hablar los cambios que vienen sobre este sistema mundial. Él está haciendo sonar la alarma, el Señor, a modo de ensayo, a modo de afinación, si se puede decir. Y los primeros trompetazos ya se pueden oír. Hay un aviso urgente de alarma, pero casi nadie se alarma.
tristemente, pocos son los que prestan atención, los que tienen el oído afinado con la alarma del Señor. Muchos creyentes, aún pastores, declaran: no, Dios no es así, Dios es el diablo que está haciendo esto. Vamos a unirnos a los pastores y vamos a reprender a Satanás para que pare con esto. Dios no está detrás de las tragedias. Todo esto es obra del diablo. Amado, déjame decirte que si vos pensás así, estás totalmente equivocado. Ellos no conocen la Biblia. El que dice así no conoce a Dios ni a su palabra. Vamos a ver lo que dice, vamos a repasar lo que estamos leyendo. Amós 4:7. Vamos a leer Amós, buscad en tu Biblia, es el capítulo que sigue. Dice: ¿quién es yo? El Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. El Señor, amados, está claramente en control del tiempo, sea bueno o sea malo. Versículo 8. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Otra vez, Dios está en control de las sequías. Y ahora mismo, en alguna parte del mundo, hay lugares donde es severísima la escasez de agua. Versículo 9. Arruiné, ¿quién? Dios. Arruiné sus cultivos y viñedos con plagas y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. ¿Qué te parece? Hoy hay pandemia mundial. La gente tiene temores y terrores, ¿sí? Anda de aquí para allá. Y por ahí leí algo que me interesó y lo anexé aquí a mi mensaje. Dice así un anuncio que leí por las redes. ¿Sabe usted por qué el mundo ha entrado en pánico por este famoso virus? Por temor a la muerte. Tenemos entendido que nadie es eterno. Tarde o temprano ese día llegará y estemos listos o no, ocurrirá. Ahora la pregunta es, dice el cartelito, ¿está usted preparado para el juicio de Dios? Y como dice Hebreos 9:27, termina diciendo: y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué te parece? Dice nuestro versículo 9 del capítulo 4 de Amós: os herí, significa os castigué. ¿Y quién es responsable de estas cosas, amado, amada? Dios quiere que quede absolutamente claro en nuestras mentes que Él está detrás de todo esto. Amós 4:10, fíjate, les mandé plagas. ¿Quién? Dios. Como las que envié sobre Egipto. ¿Quién fue? Dios. Hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Entonces, amado, amada, es clarísimo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor a través de esta situación que vivimos en el mundo? Que nos volvamos al Señor. ¿Por qué? Porque le estamos dando la espalda al Señor, estamos mirando otra cosa, estamos siguiendo otra cosa, y el Señor nos está diciendo: vuelvan a mí. No me puedes decir, amado, amada, que el Señor no está detrás de estos juicios que estamos experimentando. Y te digo algo más, esto recién comienza. Esto es lo primero, después vendrán más cosas. Muchos ministros presentan a Dios como un abuelito bueno, al que a veces las cosas se le escapan de la mano, como ese chico terrible, ¿no? Como ese de Daniel el Terrible, que se mete entre las piernas y no sabe qué hacer el papá, se le escapa y hace alguna travesura. Y algunos piensan que Dios es un viejito y Satanás es como un niño terrible que va y hace algo y se le escapó de las manos. Nada que ver. Dios tiene absoluto control de todo el universo, de toda la creación, de todo lo creado, sea visible o invisible, dice la palabra del Señor. Claro que el Señor es misericordioso, claro que sí, el Señor es misericordioso y lleno de gracia, pero lo que muchos no entienden es que los juicios de Dios es parte de su misericordia y su gracia, porque aún así no nos ha destruido.
Él está diciendo, vuelve a mí. Tuve que mandar estos castigos para limpiar tu vida y llamar tu atención. Has pecado tan profundamente que te has cegado. Ahora juicio es el único idioma que puedes entender y esto lo hago por amor. Escuchaba al pastor Julio Márquez y él decía algo tremendo. Mucha gente se acerca a Dios por miedo a morir. Algunos que les agarra el patapúfete, le agarra alguna cosita, que lo llevan al médico, está ahí desesperado que a ver qué le pasa. Y no tiene un temor reverente, su corazón no está humillado, no está contrito y entregado a Dios. Entonces cuando viene el apriete, ahí recién se acuerda de Dios. Y amado, el Señor quiere que a través de este sonido de alarma te vengas a Cristo. Te rindas al Señor y dejes de jugar con Dios. No juegues con Dios, no juegues con tu salvación, no juegues con la oportunidad que Dios hoy te está entregando. Amós profetizó un juicio doble simultáneamente sobre la nación de Israel y sobre la iglesia de hoy. Amós 3:9 dice esta versión: anuncien lo siguiente a los líderes de Filistea y a los grandes de Egipto. Siéntense ahora en las colinas que rodea a Samaria y sean testigos del caos y la opresión en Israel. Como diciendo, alquilen platea, alquilen pullman, balcones y vean lo que cómo yo estoy por castigar a Israel. Al Dios convocando a los enemigos de Israel para que vean cómo Él iba a castigar a su pueblo. Qué tremendo. La palabra violencia significa un estado de confusión. En otras palabras, la nación se volvería en un caos y desorden por grandes ataques de violencia y de terror. Amós 3:10. Mi pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto, dice el Señor. Sus fortalezas, es decir, sus palacios, están llenas de riquezas obtenidas por el robo y la violencia. ¿Sabes que Dios sabe eso que tenés en tu casa, que lo robaste, que no lo adquiriste con el esfuerzo del trabajo, que lo sustrajiste de algún lado y aún con violencia y en algunos casos peores, aún matando a alguien? Y a Dios no se le escapa nada y Dios ve todo, Dios ve absolutamente todo. Entonces yo te exhorto hoy a que te deshagas de eso. Porque el Señor trae juicio también a aquellos que se están enriqueciendo de manera ilícita. ¿Qué quiere decir Amós cuando se refiere a palacios? Bueno, él está hablando de lo que nosotros llamaríamos los grandes negocios, las grandes tranzas financieras, las grandes corporaciones. Piensen en los eventos que se están revelando hoy o se van a revelar en nuestros tiempos. Un sinnúmero de negocios sucios en el poder, robos en los palacios, negociados que hacen los gobernantes, entre ellos hablan en detrimento de la gente, matando al inocente y dejando a muchos en la miseria. Ellos ganan dinero y fábricas cierran o sacan una ley para matar inocentes, sacan otra ley para la eutanasia, sacan leyes para empobrecer a la gente y lo hacen en una oficina lujosa. Ellos ganan mucho dinero y empobrecen y matan al pueblo. Y Dios también lo está viendo. Por eso Dios castigó a Israel, porque esto es lo que estaba pasando. Cuando un león devora a la presa, come hasta que no queda nada, sino solamente el hueso pelado. Y eso es exactamente lo que Amós está hablando. Dice que el Señor enviará enemigos para con Israel, para atacar a Israel y dejarlo despojados. Pensaban que estaban a salvo, les está diciendo Amós, pero por los bienes materiales, que les da cierta seguridad tener dinero y tener una buena casa, pero un león rugiente va a devorarlo todo. Y cuando él termine, no quedará más nada que huesos pelados. Amado, amada, la misma trompeta de alerta suena otra vez hoy, pero muy pocas personas se alarman. Ruego a Dios que empiecen a prestar atención a la alarma de Dios. Ahora,
Dios hoy está visitando a su iglesia. Dios está hoy ya no recorriendo los templos, ya no recorriendo las catedrales o los salones o los locales donde se hacen reunión. Hoy el Señor está recorriendo las casas y viendo su iglesia. Dice Amós, capítulo 3, 13 al 14, escuchen ahora esto y anúncienlo por todo Israel. Dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales, el mismo día que yo castigue, el Señor otra vez, a Israel por sus pecados, fíjate lo que va a pasar, destruiré los altares paganos en Betel. Los cuernos del altar los voy a quebrar, los voy a romper, los voy a cortar y van a caer al suelo. Qué impresionante. Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Él, casa de Dios. De hecho, hay ministerios, hay iglesias que se llaman Betel. Es decir, Betel es un lugar de adoración. ¿Cuántos extrañamos nuestro lugar, ¿no? Nuestro recinto, nuestro salón donde nos juntamos todos a una hora y ahí están los músicos afinando sus instrumentos y esperando la hora de la reunión para adorar al Señor. Qué hermoso, ¿no? Bueno, eso es Betel, la casa de Dios. Ahora dice las Escrituras en Amós 3, 13 al 14, que Dios está enojado con ese lugar de adoración. ¿Qué te parece? Dios comienza su juicio en la casa de Dios. Ciertamente, antes que el Señor ataque cualquier otra nación, Él primero va a revelar su ira o su enojo con su iglesia. La casa de Jacob aquí representa la iglesia, el pueblo de Dios. Pensá en esto, en lo que Amós ha profetizado hasta ahora. Dios con toda seguridad juzgará a cada nación que le está dando la espalda, a cada nación que dice que Él no existe o a cada nación que se burla de Él. Él permitirá que adversarios malignos saqueen y aterroricen esas naciones y cada persona que se vuelva a placeres impíos. Pero ahora el Señor se da vuelta y mira a su iglesia. Su enfoque está en los altares de Israel. El nombre Betel, como les dije, significa casa de Dios, lugar de adoración pura. Que una vez fue un lugar de adoración pura, pero ahora ya no. Fíjate lo que dice Génesis, haciendo un poquito de historia, Génesis capítulo 28, búscalo allí, versículo 16. Entonces Jacob, ¿sí?, el hijo de Isaac, el hermano de Saúl, se despertó del sueño, porque él tuvo un sueño de que una escalera donde ángeles subían y bajaban, porque ese lugar fue el mismo lugar donde hoy está el Muro de los Lamentos, donde estuvo el templo, donde se va a reconstruir el templo. Es un lugar muy, muy específico, muy importante. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. ¿Cuántos a veces están en la casa del Señor y no se dan cuenta? Dice 17, pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, Betel, la puerta misma del cielo. Por esto él quiso decir un lugar, Betel, un lugar de reverencia. La casa de Dios, amados, es un lugar de reverencia. Por eso nosotros necesitamos inclusive instruir a nuestros niños. La iglesia tiene sus departamentos, tiene su estructura para instruir a los niños, pero los maestros instruyen como complemento de lo que los padres ya deben enseñar a sus hijos, la reverencia en la casa del Señor, el respeto. Cuando se cante, enseñarle a tu hijo a cantar al Señor. No le des un celular o una tablet o un papelito para que pinte. No, enseñale a adorar al Señor ya de chiquito. Eso no es algo imposible, amados. Otras religiones, el mismo judaísmo lo practica y tan respetuosos son los niños en la casa de Dios. Necesitamos revisar también esa área. Por eso Jacob vio ese lugar como un lugar de reverencia, un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, un lugar donde Dios oye el clamor de sus hijos, la oración de sus hijos y un lugar donde Dios habla a su pueblo. Betel fue donde Jacob vio la escalera que se extendía hacia arriba.
Era un lugar santo de adoración, donde Dios se encontraba con aquellos que le buscaban en pureza, es decir, en espíritu y en verdad. A menudo, a través de la historia de Israel, el Señor se refería a sí mismo como el Dios de Betel. Y en cierto punto, Él le dio instrucciones a Jacob para que restaurara los altares allí. Parafraseando, amado, amada, Dios le estaba diciendo a Israel: estoy a punto de juzgar tu perversa nación. El mundo temblará por la guerra y la violencia que viene. Enviaré inundaciones, sequía, pestilencia, ráfagas de plaga. Tu economía será destrozada, tu riqueza va a ser devorada. Sin embargo, al mismo tiempo que hago estas cosas, también voy a visitar mi iglesia, voy a visitar a Betel. Derramaré juicio sobre mi pueblo porque han contaminado mi altar, y los voy a castigar porque corrompieron mi adoración. Mira qué importante la adoración, como el Señor está ahí. Hay una escritura que dice: aborrezco sus himnos, sus salmos que me cantan, no quiero ni escucharlo, porque el Señor no quiere sacrificio, el Señor quiere obediencia. Tengamos mucho cuidado cómo adoramos al Señor. Por eso Isaías, el profeta, cuando el Señor se le presenta en la visión, él se sintió sucio, se sintió totalmente indigno. Dijo: Señor, soy de un pueblo inmundo y mis labios son inmundos, hablo cosas que nada que ver. Entonces mandó el Señor un ángel, ¿se acuerdan? Con una pinza y una brasa, y simbólicamente purifica sus labios. Vean lo que estaba sucediendo en Betel. Cuando Jeroboam fue el rey, él corrompió la adoración allí. Vamos a buscarlo. Primera de Reyes, capítulo 12, 28 en adelante. Primera de Reyes 12, 28. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo, ¿qué consejeros, no? Hizo 2 becerros de oro, ya no uno como en Egipto con Aarón, 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Qué burla, ¿verdad? Versículo 29. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser gran pecado, 30, porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. 31. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró, escuchá, sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. ¿Qué te parece esta gente, no? Uno dice: qué bárbaro, qué cabeza dura, qué duro de servicio, ¿no? Estos israelitas, amados, pero nosotros como iglesia hoy somos muy parecidos. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a tu palabra y a cambiar. Primero, Jeroboam erigió ídolos en los lugares de adoración, levantó ídolos, estatuas de becerros de oro. Luego él tomó gente común, ordinaria, pecadora de la sociedad, personas que no tenían un corazón para Dios, y los puso como sacerdotes. Eso también es otra advertencia de Dios, que Dios está hablando para muchos que se ponen como pastores o como líderes, o los ponen por acomodo, o por lo que sea, por conveniencia, y están contaminando al pueblo. También juicio de Dios viene por eso. La adoración de Israel fue totalmente corrompida, ¿qué les parece? Porque salía de corazones perversos y pecaminosos. Así que desde el reino de Jeroboam hasta los días de Amós, Dios desprecia a Betel como una mezcla ordinaria y olorosa y apestosa. Y finalmente Dios juzgó esa falsedad y esa hipocresía. Por eso, pastor, pastora, siervo, a veces todos hemos cometido ese error de poner algún músico, algún cantante, porque canta lindo, toca lindo, pero su vida es un desastre, y lo ponen para rellenar y inclusive para lucirse, para mostrar a otros que tiene buenos músicos. Amados, si hacemos esto, acarreamos juicio de Dios sobre la iglesia. Bueno, este mensaje es un urgente aviso de alarma. El Señor nos está advirtiendo por amor y con amor.
y el Señor derribó el altar allí haciéndolo pedazos. Hoy un espíritu de Betel continúa en la iglesia. Le dicen casa de Dios, pero allí adoran a becerros. Es una condición espiritual de desliz, como predicó un día nuestro hermano Richard Osinaga, que el pecado, el desliz, la caída va despacito, paulatinamente, uno sin darse cuenta se está dejando llevar hacia un desliz. Y su característica principal es una adoración mezclada para atraer a mucha gente, mezclando el mundo con lo santo, mezclando lo profano con lo consagrado, haciendo un espectáculo de la carne lleno de soberbia, de egocentrismo, grandes instrumentistas allí, grandes cantantes, luces, predicadores famosos que hacen despliegue de arte y de muchas cosas, contaminando el lugar donde debería adorarse a Dios con un corazón puro. Y están atrapados mucha gente en ese tipo de Betel contaminado en estos días. Mientras más la gente cree que esta es adoración a Dios, más ciegos se ponen. Y el Señor está preparado como león rugiente para juzgar. Y Él advierte, si estás involucrado en este tipo de adoración contaminada, solo estás multiplicando tus pecados y estás acarreando juicios de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de esta situación y comenzar a adorarte en espíritu y en verdad con un corazón limpio. Como dice la canción, Señor, ¿quién entrará a tu tabernáculo? Sino que el que es limpio de mano, de corazón puro, y el que no odia a su prójimo. Otra vez, Dios sigue urgiendo. Amós 4:5. Presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Esto es el tipo de cosas que a ustedes los israelitas les encanta hacer, dice el Señor soberano. ¿Por qué dice esto el Señor? El Señor está usando la ironía. Como aquel que dice, dale, mentime que me gusta. El Señor está diciendo, dale, dame pan con levadura, ofreceme pan con levadura y ahora jactate de eso. ¿Por qué decía el Señor eso? Porque la ley prohibía la levadura en la ofrenda. En Levítico 2:11. Más aún, el pan leudado era solo para los sacerdotes. De igual manera, cada ofrenda de pan de acción de gracia tenía que ser, según Levítico 7:12, si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal del sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparado sin levadura. Estas ofrendas sin levadura servían como ilustración, significaban la alabanza que era pura. A través de las Escrituras, la levadura era un tipo del pecado, de la carne, de la carnalidad. A veces era usada para referirse, por ejemplo, a la lepra. El mensaje de Dios aquí es claro. Tus ofrendas de alabanza están llenas de carne, le está diciendo el Señor. Solo aceptaré aquellos sacrificios que están santificados. Y el salmo que hoy citaba, 24, Salmo 24, 3 al 4, ¿quién puede subir al monte santo del Señor? ¿Quién puede estar en el santo lugar? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Aparentemente, los adoradores de Betel eran muy religiosos, celosamente sacrificaban todas las mañanas y eran fieles en sus diezmos y sus dádivas. Y una vez más, Dios los anula, los recrimina. Amós 4:4. Repito, adelante, ofrezcan sacrificio a los ídolos de Betel, continúen desobedeciendo en Gilgal, ofrezcan sacrificio cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. Dios veía a esta gente comenzar cada día alabando y adorando. Ellos estaban gozosos mientras que iban a sus reuniones de alabanza. Ciertamente el movimiento de adoración de Betel se hizo tan popular que se venía gente de todos lados para escucharlos.
Pero el Señor les advirtió a todos ellos: y no busquéis a Betel, ni entréis a Gilgal, ni paséis a Beersheba, porque será deshecha. Dios estaba a punto de tirar todo abajo. Él iba a consumir todos sus sacrificios leudados de alabanza y adoración. O sea que, para decirlo en otras palabras, era alabanza y adoración llena de carnalidad, desde la carne, desde el talento, desde lo emocional nada más, y no había un corazón adorador, un corazón humillado, agradecido. Dice Amós 5:5, no adoren en los altares paganos en Betel, no vayan a los altares en Gilgad ni en Beersheba, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al desierto y el pueblo de Betel será reducido a nada. Ay, amados, dar estos mensajes, la verdad que causa en mi corazón un dolor, y causa en mi corazón un pesar y una tristeza. Pero entiendo yo que es la tristeza de Dios, que es el dolor de Dios. Uno a veces quisiera predicar otro tipo de mensajes más lindos al oído, más agradables, pero son mensajes de juicio, son mensajes de ajuste. El Señor un día nos va a llamar a rendir cuenta ante el tribunal de Cristo, amados, y hoy es el tiempo de ponernos a cuenta. Gracias a Dios por las aceptables, santas y sublimes alabanzas que su iglesia eleva a Él. Gracias a Dios que hay un remanente fiel. Dios tiene un remanente santo, Dios tiene un remanente separado, y espero que vos te encuentres dentro de ese remanente sagrado. Los sacrificios de alabanza, de los cuales son puros de corazón, y estos piadosos santos no están atrapados en actividades mundanas. Su adoración tiene el sonido de poderosas corrientes de agua, y están quebrantados ante el Señor con una reverencia santa hacia Él. De tal reverencia salen gritos gloriosos de júbilo y alabanza. Sin embargo, multitudes en la iglesia siempre están buscando algo nuevo. Ellos quieren maneras nuevas y excitantes para adorar a Dios. No les alcanza la adoración verdadera, la adoración humilde. Así que van y buscan a los altares de Betel, donde la alabanza suena fuerte, gozosa, hay humo, hay efectos especiales, pero la adoración en estos lugares es impulsada por hombres y para hombres que no se afligen por sus pecados. Aún las letras de sus canciones son re livianitas y todo es romanticismo y todo es muy livianito. Sus alabanzas pueden ser exuberantes y coloridas, sus letras reiterativas, sin contenidos bíblicos. Hay canciones que dicen te vi detrás de la luna, otro que dice soy adicta, el otro dice loco por ti, como chocolate o arrebato, y tantas letras que no sé de dónde salen y que multitudes se gozan en este tipo de canciones. Esta clase de alabanza no tiene la verdadera presencia y el nombre de Cristo. No hay en estas letras, amados, un regaño a la carne, no hay una exhortación al pecado. Nosotros, gracias a Dios, podemos en nuestras congregaciones cantar lisa y llanamente la palabra de Dios. Canciones que nos confrontan, canciones que nos hacen pensar en Dios y en nosotros mismos cómo está nuestra condición. Debemos volver otra vez al tipo de alabanza que adore al Señor y que nos haga ver nuestra condición para humillarnos más de nuestra maldad. Probablemente era excitante tomar parte en algún tipo de reunión de alabanza en Betel, pero esos adoradores no se preocupaban por las cosas de Dios. No ayudaban al pobre o tendían la mano al necesitado. Por el contrario, estaban más preocupados por estar bien afinadito, porque sus sonidos salgan bien. Pura levadura, pura carnalidad. Que Dios nos libre, amados, que en nuestras iglesias se transformen en un centro de espectáculo, donde la gente viene a ver qué hay hoy. Al templo antiguamente se iba a ofrecer sacrificios. Cuando alguien iba al templo en aquel tiempo en Jerusalén, no iba a ver un espectáculo, a ver qué sacerdote predicaba hoy, sino que iba a ofrecer sacrificio de arrepentimiento y
y tratar de que ese holocausto, ese sacrificio sea aceptado por Dios en el lugar santísimo. Amós advirtió, vuelvan, versículo Amós 5:6, vuelvan a buscar al Señor y vivan, de lo contrario Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Igualmente, permítame darles esta advertencia de parte del Señor. Si en el púlpito no se predica una palabra que exponga el pecado, no existe reprensión santa, no hay llamado al arrepentimiento, una advertencia para que dejen el pecado. Si en los púlpitos de esas iglesias no se habla de eso, yo te diría que huyas de esas iglesias, que escapes por tu vida de esas iglesias. Ayúdanos, Señor. Y ya termino con esto para meditar en lo que hemos escuchado hoy. El Señor nos reitera en Amós 3:14, el mismo día que yo castigue a Israel por sus pecados, destruiré los altares paganos en Betel, los cuernos del altar serán cortados y caerán al suelo. Esta era una palabra devastadora para el pueblo. En el Antiguo Testamento, el altar de madera en el templo tenía cuatro cuernos en sus esquinas, y estos cuernos estaban cubiertos de bronce y tenían la forma de los cuernos de un carnero. Los cuernos representaban el derecho de santuario. Al echar mano de aquellos cuernos, un ofensor se ponía bajo la protección de la gracia salvadora de Dios. Y antes se escuchaba a los piadosos de antaños decir, estoy a salvo, Señor, he hecho mano del cuerno del altar. Y vemos este tipo de santuario ilustrado en la vida del hijo de David, Adonías. Este hombre rebelde trató de hacerle un golpe de estado al padre, usurpar el trono de Israel, pero el otro hijo de David, Salomón, decretó una orden de muerte contra Adonías, y este entró en pánico, y ¿qué hizo? Corrió al templo y se agarró de los cuernos. Mientras él estaba agarrado de los cuernos, nadie lo podía tocar. Fíjate lo que dice en Primera de Reyes 1:50 al 51. Buscalo allí, que ya terminamos. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Antes cantábamos una canción que hace rato no cantábamos, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santísimo, al altar del bronce, ¿no? Pronto, dice versículo 51, llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba que el rey Salomón jure que no lo iba a matar. Ahora, Dios le estaba diciendo a Amós, volviendo a nuestro profeta, que él cortaría esos cuernos de protección. El Señor iba a cortar los cuernos del altar y los iba a echar a tierra. Esto significa que el pueblo no estaría más bajo su protección. En su lugar estaría expuesto a un gran engaño, no tendrían seguridad contra las falsas doctrinas y la adoración falsa. Tales creyentes estarán entre los primeros en aceptar al anticristo cuando se manifieste. Amado, amada, el que rechaza a Dios es como tener un altar con los cuernos quebrados. No le queda otra que ser engañado. Por eso, escucha hoy la palabra del Señor y arrepiéntete y vuélvete, como dice Apocalipsis, de donde has caído y comienza de nuevo. Termino ya con esto. Mi mensaje de hoy, urgente aviso de alarma. Para un niño no hay nada más aterrador que el pensamiento de ser abandonado en un lugar desconocido. No sé si te ha pasado. Yo cuando era niño siempre tenía ese temor de que mi padre me abandonara, se bajara del colectivo y me dejara solo. O que se fuera y nunca más lo viera. Siempre creo que los niños tienen ese temor. El temor de un niño es no poder llegar al hogar, estar perdido, que nadie cuide de él, no poder contactar a su familia para obtener ayuda, no sabe ni dónde vive, no conoce la dirección de su casa, no poder protegerse de algún daño. Y sin embargo, de acuerdo con la palabra de Dios, hoy en día vos podrías estar en peligro de ser abandonado para enfrentar una situación mucho más aterradora. Aquel que escucha la alarma y la desecha puede ser abandonado de Dios.
El juicio final de Dios está por llegar a esta tierra. En el libro profético de Apocalipsis, Dios describe su plan para reunir a sus propios hijos, para ponerlos a salvo, para llevarlos con Él y derramar un juicio aterrador como nunca hubo en esta tierra, para aquellos que no le pertenecen. Él se lleva a los que le pertenecen y envía juicio a los que no le pertenecen. Quizás te preguntarás, ¿es muy tarde para que Dios me rescate? ¿Es tarde para que Dios me salve? Déjame decirte que no. Dios hoy no te abandona. Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que golpea la puerta, se le abrirá. El que llama, se le responderá. El que me busca, dice el Señor, me hallará. Y dice el Señor en su palabra también, hoy es el día de salvación. No mañana, hoy. Y en el mismo libro de Apocalipsis se detalla su juicio tremendo. Dios da una última invitación. Quizás esta sea tu última invitación. Un llamado final a aquellos que no tienen certeza acerca de su futuro y que no quieren quedarse abandonados como esos niños que tienen temor de que su padre lo abandone. Algunos dicen, yo no soy digno de que Dios me mire, fíjate, mi vida, soy un desastre, pero déjame mostrarte lo que dice Dios en su palabra. En Juan, capítulo 5, 24, dice el Señor, y estoy hablando a amigos, amigas que no han rendido su vida al Señor, que no profesan la fe cristiana. A esos les estoy hablando. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, como hoy estás escuchando, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amigo, amiga, no importa lo que hayas hecho, no hay nada que hayas hecho que Dios no te perdone si realmente te arrepentís de tus pecados, si realmente rendís tu vida al Señor. Quizás seas, no sé, una prostituta o un prostituto que prostituís, que como hombre también entregas tu cuerpo. ¿Sabes qué? Yo te digo en este día, podés ser perdonado por el Señor, podés ser limpiado por el Señor. Déjame leerte la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 6, 8 al 10. El apóstol Pablo aquí describe a algunas personas, la que no van a entrar al reino de Dios, la que no van a entrar a la salvación, al cielo. Dice así, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero continúa. Ahora vean lo que sigue diciendo la palabra del Señor en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, gloria a Dios, ya habéis sido santificados, alabado sea el Señor, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Que el Señor puede llamarte, puede lavarte, puede justificarte y santificarte. Y esto lo puede hacer hoy mismo en tu vida. La invitación es de parte del Supremo Dios, el Creador del cielo y de la tierra, el Creador de todo el universo. Pregunto yo, ¿cómo podrías, amigo, amiga, rechazar este mensaje? ¿Cómo podrías rechazar la propuesta de Dios que te dice, hoy entrégame tu corazón? El Señor hoy te está llamando para limpiarte de tus pecados. Ya probaste con un montón de cosas. Estás harto de la vida. Muchas veces pensaste quizás hasta quitarte la vida, pero ni siquiera te animas a eso. Nada podrá darte la paz. Ni las pastillas, ni los placeres, ni el dinero, ni el trabajo. Nada de eso. Solamente Dios dice, Jesús dijo, yo he venido a traer mi paz
no como el mundo la da, mi paz perdura para siempre. Así que vamos, te pido que cierres tus ojos allí donde estás, inclines tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirme compartir tu palabra, Señor, en este tiempo. Son tiempos difíciles, son tiempos de, Señor, donde estamos llegando a la medianoche, espiritualmente hablando, donde la oscuridad total, Señor, el oscurantismo, Señor, se va a dar en toda la humanidad. Y ya lo estamos viendo, Señor. Pero vendrá el esplendor, vendrá, Señor, tu presencia a través de tu palabra, Señor, en los corazones, en esta misma tarde, Señor. Padre, bendigo, Señor, a aquellos que están escuchando, Señor, que puedan hoy rendir sus vidas a ti, que hoy puedan, Señor, considerar entregar sus vidas a ti, que digan, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, recíbeme como tu Hijo, sálvame, Señor, cambia mi vida, Señor, y a partir de ahora, Señor, ayúdame a seguirte, a ser un hijo tuyo, a ser un cristiano, quien ame tu palabra, quien te ame a ti y viva en una nueva vida. Señor, bendice, Padre, a los que están oyendo, Señor. Bendice, Padre amado, también te pido en especial manera por los médicos, Señor, que están escuchando, del SAME, Señor. Padre, desde el director, el doctor Crescenti, te pido por Karina Ramírez, Señor, todos los médicos, auxiliares, choferes, enfermeros, Señor, que están escuchando esta palabra, Señor. Quizás algunos de ellos conocen tu mensaje, algunos de ellos, Señor, se declaran hijos tuyos, Padre, pero se han enfriado en la fe, se han apartado de ti en sus corazones, Señor. Te pido, Padre, que también ellos puedan renovar sus votos contigo, Señor. Que hoy puedan decir, Señor, Padre, me arrepiento, Señor, de haberme alejado de ti, de haberme apartado de ti, Señor. Tú una vez me hablaste, Señor, y hoy quiero volver a ti, Señor. Padre, toma mi vida, recíbeme como aquel padre recibió al hijo pródigo. No importa todo lo que hizo, ese padre lo recibió con los brazos abiertos. Padre, bendice, Señor, a cada uno de estos profesionales de la salud, Señor. Bendice también, Padre amado, mi iglesia, Casa de Oración Banfield, tu bendición sobre ellos, cada uno de ellos, Padre, que se mantengan fieles, firmes y prediquen tu palabra, Señor. Bendice a mi hermana Pabla, a mi hermano Esteban, allí, Señor, en Misiones, también tú prosperes esa obra, Señor. Gracias, Padre, te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amado, amada, si el Señor nos dice otra cosa, nos estaremos encontrando el próximo sábado a esta misma hora y esperemos que pronto pase esto para que podamos reunirnos y abrazarnos y compartir un tiempo juntos. Que el Señor te bendiga. Chao.